Hay un sacerdote que pisa callos permanentemente y que genera ruido y genera polémica. Ese es el sacerdote jesuita Felipe Berríos, quien está en Burundi hace algún tiempo. Bueno, hace algunos días dio una entrevista en televisión y generó toda suerte de polémicas, donde muchos lo defienden, pero también se generaron detractores. ¿Por qué? Porque hizo una crítica velada, directa, con nombre y apellido, incluso en algunos casos, respecto a la jerarquía de la Iglesia Católica en el mundo y en particular cómo funciona la Iglesia Católica en nuestro país. Vamos a la nota y a la vuelta debatimos. Religión con más fieles en todo el mundo y durante décadas ha mantenido su poder, pero producto de las acusaciones de pedofilia y las divisiones internas ha ido perdiendo adeptos. ¿Estará la Iglesia pasando por su peor crisis en la historia? Los últimos dichos del padre Felipe Berríos desde África han causado ronchas en la Iglesia, y es que el sacerdote jesuita es uno de los que cree que la Iglesia debe reformarse. En una entrevista, el ex capellán de Un Techo para Chile hizo las siguientes críticas. Los colegios católicos no debieran ser excluyentes, deben ser abiertos a todos, a niños sin dinero, con papás separados o a quienes tengan otra creencia. Se ha puesto el acento en defender la libertad de la educación, pero no se ha puesto el acento en la libertad de poner a mi hijo donde yo quiera. Eso hoy no es así. La Iglesia discrimina y la prueba de la blancura es, como dijo el Papa, que la Iglesia debe ser de los pobres y no lo está haciendo. Los pobres son visita, son motivo de caridad. Por supuesto, las palabras de Berríos no cayeron nada bien y las críticas no se hicieron esperar. Una cierta desazón respecto de el tono descalificatorio y generalista que él usa para referirse a algunos aspectos de la Iglesia. Una suerte de pena que esto se haga poniéndose él, por decirlo, en la vereda del frente, hablando de la Iglesia en tercera persona y no en primera, como todos tenemos el derecho, él también, a hacer en una autocrítica común y fraterna. Intentamos hablar con el arzobispo de Santiago respecto a este tema, pero está claro que no quieren darle mayor importancia a las declaraciones del díscolo sacerdote. Una bendición para el padre Berríos, que le vaya muy bien en África. Gracias, gracias. Pero Berríos no es el único que critica a la Iglesia. En los últimos años, los terribles casos de pedofilia que han salido a la luz han dejado un cúmulo de desconfianza ante la institución. En este aspecto, el caso del padre Caradima es de las peores heridas de la Iglesia chilena. Bueno, hay gente que piensa que la crisis es algo que golpea y destruye las instituciones. La Iglesia, como está constituida por personas, siempre tiene que enfrentar distintas situaciones que pueden ser complicadas o bien porque las personas van cambiando. De manera de esta forma, la Iglesia siempre se está modificando y siempre está respondiendo a algo que es mucho más profundo, a cosas concretas. Porque la Iglesia está constituida por personas, es animada por el Espíritu de Jesucristo, pero está constituida por personas. Y en la medida que nosotros somos más fieles al Espíritu de Jesucristo, creo que, por ejemplo, las dudas que hay con las personas con respecto a la originalidad, a la identidad de la Iglesia, a la transparencia, se van a ir dilucidando. A Caradima se le acusa de abusos sexuales contra menores de edad mientras ejercía como párroco de la Iglesia El Bosque. Las culpas son siempre personales, no institucionales. Y por consiguiente, las personas que están llamadas a responder de sus delitos son las personas. Un obispo que se acomoda en su lugar de poder siempre va a ser un obispo que va a defender el abuso o que va a ser cómplice del abuso porque le favorece el poder. Y el poder que tienen los obispos en la Iglesia Católica es un poder prácticamente ilimitado hacia su sacerdote o sus monjas. Por eso yo creo que la Iglesia hoy día, si no entra en una revisión absoluta de sus estructuras de poder, es una Iglesia que se va a transformar en una secta. Casos como esto han sido fatales para la imagen que las personas tienen de la Iglesia. Sí, yo creo que hace rato la Iglesia está pasando por una crisis de credibilidad. ¿Y por qué crees que pasa ese caso? Por los casos de pedofilia, porque está como lejana
a los problemas que tenemos todos, porque está cerca de las instituciones que en realidad no nos representan. Sí, yo creo que sí, o sea, su rol frente a la sociedad está profundamente cuestionado, más aún cuando existen todos estos casos de pederastia donde no han actuado de la mejor manera. Yo pienso que sí está pasando por una crisis, pero lo ideal es que se supere, sobre todo que se hable con la verdad. Yo veo que poco compromiso con Jesucristo es la iglesia, y yo creo que eso es lo que le falta, comprometernos con Jesucristo. La Iglesia como institución nace con la designación del apóstol Pedro como sucesor de Jesús. Desde ahí comenzó una sucesión de apostólica nunca interrumpida de sumos sacerdotes al mando del clero. Con la muerte del Papa Juan Pablo II se dice que comenzó una crisis que se agudizó con los casos de pedofilia y llegó tal vez a su punto máximo con la renuncia de Benedicto XVI. Pero se cree que con la llegada del Papa número 266, Francisco I, podría comenzar una reforma de la Iglesia impulsada por los jóvenes. Sí, hay cosas que son mucha pena, mucho dolor. Han habido pecados, delitos, cosas muy graves en algunas personas, pero eso no es la iglesia. Son temas, cosas puntuales que han dolido mucho. No, yo no creo que sea tanto una crisis, sino que, o sea, la mayoría de la gente que se aleja, no se informa, o sea, hay personas que dicen, no, yo soy creyente y todo, pero no, personas que ni siquiera se acercan, entonces, una crisis, no creo. Yo creo que no estamos pasando por una crisis, o sea, yo creo que la gente que dice eso es que no sabe bien lo que dice o no se informa bien de lo que pasa. Los dichos del padre Berríos han encendido el debate dentro de la propia iglesia, mientras el exdirector del Hogar de Cristo, Benito Baranda, apoyó a Berríos. Tenemos que transformar el discurso de la iglesia para pasar del discurso a la acción. Puedo decir que soy muy cercano a Felipe Berríos y desde muy joven trabaja por la pobreza. El vicario de la Arquidiócesis de Santiago, Rodrigo Tupper, criticó firmemente al sacerdote. Cuando el padre Felipe habla de los temas de educación, de que hay discriminación en la educación, honestamente me parece que en esta crítica yo creo que él va a tener que hacer un acto de reparación. Sin duda, las palabras del sacerdote jesuita al otro lado del mundo continuarán encendiendo la polémica sobre si hay o no que reformar la iglesia.